Hola a todos, mi nombre es Eduardo Collado y esto es RadioWordPress.com, un podcast sobre WordPress, como dice el nombre, para todos aquellos que tenemos que lidiar a diario con este magnífico CMS. No sé si os acordáis, pero el día 15 tuvimos un capítulo en el que hablábamos de podcast y de WordPress, de cómo tener y montar un podcast en WordPress. Para ello hablamos de plugins para crear podcast en WordPress, obviamente. Uno de ellos era el Simple Seriously Podcasting. Y de los dos que presentamos, este era el que no dependía de ninguna empresa. Pues bien, eso ya no es cierto. ¿Por qué? Porque justo el día siguiente a publicar el audio, la empresa Podcast Motor adquirió ese plugin. Así que bueno, que lo sepáis y que estemos todos informados, que ahora mismo los dos plugins principales para hacer podcasting en WordPress son propiedad de empresas. Me parece una noticia muy interesante, ¿vale? Para que sepáis un poquito cómo va evolucionando y que realmente los plugins tienen vida. En este caso los dos han sido comprados por empresas, es curioso. También es interesante porque Podcast Monitor es una empresa dedicada a producir podcasts para empresas, a montarlos, y luego tienen un tema de WordPress para montar podcasts y un player muy chulo, por cierto. Así que ellos realmente ofrecen todo lo necesario para montar un podcast. Además te montan el podcast, te hacen el logo, se encargan de la distribución a través de iTunes, de Libsyn, etcétera, ¿vale? De un montón de plataformas. Y como iniciativa empresarial me gusta. Solo le veo un problema, ¿vale? Que es que no sé hasta qué punto podrán automatizar todo para tener una solución escalable o no. Pero aún así, ya os digo, me parece interesante este tipo de empresas y que se den a conocer y que compren los plugins y que los plugins se muevan y que todo el mundo de WordPress se vaya moviéndose y todo el mercado que se genera alrededor, ¿vale? Porque fijaros que otro plugin que ha sufrido la misma suerte ha sido el WP Optimize, no sé si lo conocéis, es un plugin famosísimo y que ha sido adquirido por la empresa Updraft Plus. Es complicado de decir, Pero bueno, esta noticia también la encontré en el mismo sitio, en WP Tavern, que no sé si lo había dicho antes. Un blog fantástico, ¿vale? Que os recomiendo para estar al día sobre WordPress. Y además tiene su propio podcast. La verdad es que me ha gustado mucho. No lo conocía, el otro día caí por ahí de rebote, no sé cómo caí. Y me encantó y por supuesto me he suscrito, así que os recomiendo hacer lo propio. Bueno, no quiero enrollarme más con noticias y cotilleos, pero bueno, este era un ejemplo también para que vierais que WordPress no es solo WordPress y que mueve negocio alrededor de WordPress. Y negocios que no son hosting ni desarrollo de webs. Hay muchas más cosas, todas relacionadas con WordPress, porque el ecosistema de WordPress al final es enorme, de verdad. Hoy quiero hablaros de cómo migrar un WordPress de hosting. Sí, por desgracia hay mucha gente que está atada a su hosting, simplemente porque no saben cómo migrarlo a otro sitio, y vamos a ver cómo se hace. Para ello vamos a ver dos opciones, una con plugin y otra de forma tradicional. La limitación principal para usar un tipo de migración u otro va a ser principalmente el tamaño de WordPress, la cantidad de entradas, de categorías, de páginas, etcétera. Si tenemos un WordPress pequeño, lo más fácil es utilizar un plugin que se llama All-in-One WP Migration. Lo tenéis en la descripción del capítulo, por supuesto, ¿vale? Ahí tenéis el enlace. Es instalable desde el menú de plugins de nuestro WordPress también. O sea, no hace falta que os vayáis a buscarlo a ningún sitio extraño. Os vais a plugins, añadir y ahí lo tenéis. Obviamente tenéis que estar dentro de WordPress. Y si estáis migrando a un cliente, tenéis que pedirle al cliente que os dé acceso al WordPress si es que vosotros no tenéis acceso al mismo. ¿Cómo funciona? Pues es fácil, ya os digo. Simplemente instaláis el plugin de la forma normal de instalar un plugin, pinchas, instalas y le das a activar. Y luego veréis, después de activar, que en el lado izquierdo, en la barra lateral de la administración de vuestro WordPress, vais a ver un menú nuevo, ¿vale? Es el menú del plugin. Entráis ahí y le dais a Export. Y eso os va a generar un fichero. A ver, hay más opciones, ¿vale? Subir por FTP, etcétera. Pero esas requieren unos módulos de pago, que bueno, podéis pagarlos si queréis,
o no, dependiendo del tamaño también. Pero bueno, si lo queréis hacer gratis, simplemente exportáis a un fichero y os lo bajáis. Esto, pues ya os digo, os generará un fichero que vais a descargar en vuestra máquina local. Va a ser un fichero grande, ¿vale? Un WordPress sin plugins ni nada ocupa unos 50 megas. Por lo menos la prueba que he hecho yo en un WordPress que tengo para hacer pruebas. Así que cuando tengáis unos cuantos plugins, entradas, os vais rápidamente a 200 o 300 megas. Y si es un poco más grande, 500 megas o más. Vale, una vez lo tengamos bajado ya en nuestra máquina, nos vamos a ir al hosting nuevo. Obviamente instalaremos un WordPress sin nada, vacío. E instalaremos este plugin. Y le daremos importar, ¿vale? Recordad que el plugin es el WP Migration, ¿vale? El All-in-One WP Migration, perdonad, pero se me había ido. Y le daréis importar y subiréis el fichero. Ahora, ¿qué es lo que os va a pasar? Pues dependiendo del tamaño del fichero es muy probable que necesitéis que en el nuevo hoster os ayuden la gente de soporte del nuevo hosting. ¿Por qué? Porque los servidores con PHP normalmente limitan el tamaño del fichero que se puede subir, el tamaño máximo. Si es un fichero muy grande podéis tener problemas, pero bueno, os lo pueden arreglar. Si aún así no se pudiera subir porque es demasiado grande, pues vais a tener que hacer la migración al tipo migración tradicional, ¿vale? Que consiste en bajar todos los ficheros por FTP, exportar la base de datos desde el phpMyAdmin y subirla en el nuevo servidor. Aquí, por desgracia, os podéis volver a encontrar exactamente con el mismo problema, y es el tamaño del fichero que podemos subir por PHP, porque el phpMyAdmin al final es una aplicación PHP en la que vamos a subir un fichero. Aquí vais a tener que pedir ayuda también a vuestro hoster y para que os ayuden, ¿vale? Para que os suban el tamaño de la base de datos, o para que, bueno, que os subís el fichero por FTP. Bueno, os tienen que echar una mano de alguna forma, ¿vale? Ahora vemos cómo. Cuando hagáis esta migración, ¿qué vais a necesitar de vuestro hoster? Vais a necesitar que os permitan subir ficheros por PHP del tamaño que necesitéis, como ya os he comentado, para luego poderlo importar con el fichero del plugin. O si subís la base de datos, como hemos dicho antes, tenemos dos opciones. La primera es que os suban esa misma variable para poder subir el fichero grande. Y la siguiente es que lo subáis por FTP y vosotros pedirle al hoster que os lo importe, o si vosotros tenéis acceso por SSH, a hacer importar el dump de la base de datos, el backup de la base de datos. En el caso de que la migración la vayáis a hacer por FTP, podéis hacerla vosotros mismos, ¿vale? Si tenéis una buena conexión, ¿vale? Y si la web no es muy grande. Si vosotros tenéis una web que ocupa 15 gigas y tenéis una DSL con 500K de subida, pues os vais a morir intentándola subir, ¿vale? Entonces ahí lo mejor es pedirle a vuestro hoster que, si es posible, os hagan ellos directamente el FTP desde el servidor. Es muy importante, claro, para que ellos puedan hacerlo les tendréis que dar usuario, password e IP del servidor de origen. Y muy importante, cuando os bajéis los ficheros o cuando los subáis, no os olvidéis de copiar el fichero htaccess, el que tiene un puntito delante, .htaccess. Recordad que en Unix los ficheros que empiezan por punto son ficheros ocultos y hay clientes de FTP que no los copian. Pero vamos, aquí ya os digo, requerís un poquito de ayuda del hoster si es una web muy grande, ¿vale? Si es pequeñita lo podéis hacer vosotros. Si es grande, necesitáis que os ayuden. Y como os vayáis a un hoster muy grande, bueno, no lo van a hacer, ¿vale? O si lo hacen, es después de llorar mucho, etcétera. Lo suyo es, bueno, si podéis llamar, mejor. Nosotros en Neodigit, ¿vale? Tenemos migraciones de WordPress pues todos los días. Desde web sueltas a servidores enteras. Si es un Plesk dedicado, lo que hacemos es migrar el Plesk entero, ¿vale? Lo migramos de Plesk a nuestra plataforma. Y bueno, migramos DNS, correos y de todo. Pero si lo hacéis vosotros, pues lo podéis hacer igualmente, no hay ningún problema. Y si necesitáis ayuda, pues os ponéis en contacto, si lo hacéis con nosotros, y si no, con otros. Si tenéis cualquier duda de cómo lo hacemos, mirad en radiowordpress.com, tenéis arriba a la derecha un sitio que pone contacto. Hay un formulario y hay forma de localizarme, ¿vale? Podéis hacerlo, no me escondo tampoco.
Bueno, a ver, ya se nos va el tiempo de nuevo. Mira, es que se nos va el tiempo de nuevo. No consigo llegar a los 10 minutos nunca. Pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Recordar que nos vamos a ver los martes, bueno, nos vamos a escuchar los martes y los jueves, cuando estamos sacando el programa, antes de las 8 de la mañana, ¿vale? Y ahí vais a tener vuestra dosis de radiowordpress.com esperando. Como hoy es martes, hasta el jueves, ¿vale? Como siempre. Pero vamos, antes de despedirme del todo, perdonad que insista, pero las migraciones, muy importante. Intentar primero hacerlo con el plugin. Si no podéis hacerlo con el plugin, de verdad es una chorrada. Y simplemente darle al botón export, no tiene más. Si no podéis hacerlo, tenéis que hacerlo con una exportación de FTP y exportar la base de datos. Si tenéis algún problema, pedir ayuda al hoster nuevo. De verdad, la gente que trabaja en hostels, los que trabajamos en hostels, nos pagan por eso. O sea, es nuestro trabajo. Llamáis, pedís ayuda y os ayudarán. Yo todos los días lo hago con un montón de gente y es normal, ¿vale? O sea, que nadie le dé vergüenza ni le dé, como se suele decir, palo pedirlo, que no pasa nada. Así que bueno, después de volver a recordar esto por enésima vez, nos vemos el jueves, como siempre, un placer inmenso. Y recordad, no os atéis con un proveedor, vosotros tenéis que estar atados a vuestro WordPress, que es lo más importante. Ir saltando de proveedor en proveedor si hace falta, el WordPress es vuestro, el dominio es vuestro. Así que trabajároslo y no os atéis al proveedor, de verdad, es un consejo, ni a nosotros ni a ninguno de la competencia. Siempre tener vosotros el control de vuestro contenido, siempre. Bueno, venga, hasta luego, chao. Spread this urban fiction. It's like they can't get enough mind-numbing addiction. Hands up, honeys all around. In your territory, yes, I'm in your town. Champion score, dirty balls on the floor. From zero to whatever, be broke never. Everybody ask me what will be. Everybody wants to know from me.